estamos pensando en que dependemos del Señor y que Dios es el que nos guarda y el que nos bendice y el que nos ayuda. Yo pastoreé a un hermano que Dios bendijo, pues desde antes de ser cristiano, Dios lo bendijo mucho económicamente. Y él tenía que ir de una ciudad a otra en Colombia con mucho dinero en efectivo, porque la población donde iba, los negocios que hacía, tenía que hacerlos con dinero en efectivo, no puede ser transferencias o cheques. Y él llevaba siempre escoltas y él también iba armado. Y los escoltas iban siempre con armas pues de alto calibre, no eran cualquier arma, porque el dinero que llevaban era bastante grande la suma. Él llegó a la iglesia. Yo antes asistía a otra denominación, pero llegó a la iglesia que pastoreábamos. Lo bauticé en el nombre de Jesús. Yo no sabía que él andaba con escoltas o andaba armado, no sabía eso de su vida anterior. Y un día, estando en su carro, él me llevó a un lugar y se abrió la tapa ahí de la guantera. Y cuando se abrió la tapa así, yo vi una arma, una pistola muy bonita así, bastante grande, que era la que él siempre usaba. Entonces cuando él se da cuenta que yo la veo, él me dice: pastor, yo la tengo ahí por si acaso. Me dice: ¿usted qué dice? Entonces yo le digo: pues el año pasado nos vimos y él me recordó ese momento. Y él me dice que yo le dije, porque yo no me acuerdo, él me dice que yo le dije: pues sí, no hay problema que la tengas. El día que Dios no te guarde, pues tú te cuidas. Y entonces él me dice que él llegó a su casa y se puso a pensar en lo que yo le dije. El día que Dios no lo guarde, tú te puedes cuidar con esa arma. Y él pensó: eso nunca va a suceder, porque Dios nunca dejará de guardarme, y si algún día pasa algo es porque ya es el tiempo. Dijo: hasta ese día tuve arma, pastor, porque entendí que el que me cuida bien. Qué bueno que tenemos ese Dios con nosotros. Qué bueno que el Dios eterno, el omnipotente, el que sabe cuidar, el que no se duerme, el que no se cansa y el que vive para siempre, está de nuestro lado y está con nosotros. Demos gloria al nombre de Jesús. Gracias al Señor nuestro Dios. Y estamos seguros en Él. Seguros en Él. Un pastor amigo mío, él, de la ciudad el pueblo donde estaba, tenía que ir a la ciudad principal en bus. Y a veces pasa en Colombia que los buses los atracan, o sea, los paran en la vía y hombres armados suben y roban la gente, o los hacen descender del bus y les piden el dinero, les quitan el dinero. Entonces este pastor amigo mío lo detiene el bus, hacen que todos desciendan del bus y entonces los ponen a hacer fila y empiezan a preguntarle a cada uno qué hacen, qué trabajan, y le piden su documento de identificación para después revisar ellos. No sé cómo tienen el manejo de las cuentas bancarias de ellos y todo, tienen ahí su asunto. Y entonces le preguntan al hombre, al amigo mío: ¿usted qué hace? Soy pastor. ¿Y pastor qué? De la iglesia pentecostal. Bueno, hazte allá a un lado. Y lo hicieron hacer a un lado por allá de los demás, y a todos les pidieron su documento, revisaron y a cada uno le fueron pidiendo dinero o algo, lo que tenían en efectivo. Y después que le quitaron a todos el dinero, los hombres, antes de irse, el jefe de la pandilla esa sacó un dinero y se la echó al pastor en la chaqueta por dentro y dijo: pastor, ahí están los diezmos, nos vemos. Y se fueron y le dejaron dinero. Él quedó preocupado. Él me decía: yo me preocupé porque yo dije, la gente va a pensar que yo que son de mi iglesia, pero nada que ver. De pronto ellos conocían algo de la iglesia. Hay gente que está, hijos de hermanos, que se apartan y se vuelve gente mala, ¿no? A conciencia. Pero esto es para decirle a usted que Dios nos guarda de maneras que a veces nosotros ni entendemos ni conocemos bien. Pero este pueblo tiene Dios. Este pueblo, usted está en esta nación, pero el que lo guarda a usted sigue siendo bueno, sigue siendo fiel.
No tenga temor, no dude jamás, no dude jamás. Jamás dude del cuidado providencial de Dios, porque Dios es el que lo cuida. Bien, vamos a tratar un tema de mayordomía, que ustedes este mes creo que van a trabajar eso. Voy a hacer a tomar algunas ideas generales, ya aquí por dirección de su pastor, del pastor David, y gracias a Dios porque me permite estar aquí en esta congregación, aquí visitándoles y predicándoles hoy, este primer día o dominical del año 2026, y es un honor estar aquí con mi esposa. Ella debería estar predicando aquí también, pero bueno, otro día predicará, pero gracias a Dios por eso. Ella me predica a mí constantemente, gracias al Señor, y damos gracias a Dios por la vida de David, de Merari, de las nietas, las 3 que Dios nos ha regalado, y han sido y serán para nosotros siempre una bendición muy grande. Y también ustedes como iglesia les amamos, oramos a favor de ustedes, y estamos viendo cómo Dios poco a poco ha estado bendiciéndoles y ayudándoles, y de seguro Dios lo hará aún más, porque Él siempre es Dios de abundancia, siempre Dios de bendiciones. Gloria al nombre del Señor, demos gloria al nombre de Jesús. Bien, entonces vamos a hablar de mayordomía bíblica, porque mayordomía podemos hablar de muchos aristas. Amén. Pero en primer lugar, para decirle que el fundamento de la mayordomía bíblica es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño, y usted lo sabe. Pero qué bueno que más que saberlo podamos entenderlo y vivirlo. Dios es el dueño. Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria al nombre del Señor. Entonces, creo que usted y yo debemos estar de acuerdo en este asunto, pues Dios lo está diciendo a través de su palabra, y Él obviamente nunca miente. Usted y yo le pertenecemos al Señor, y todas las cosas le pertenecen a Dios. Usted y yo no somos dueños de nada, absolutamente de nada, ni de la ropa que tenemos puesta. Pues el día que nos vayamos de esta tierra, la ropa que tenemos puesta nos la quitan también y nos ponen otra. ¿O no es así? Sí, nos ponen otra. De pronto, si queda viva la esposa, dice: a él le gustaba era esta, y le ponen la que ella quiera. Ni usted puede decidir por eso. Y si muere en algún lugar donde nadie lo conozca, en la funeraria donde lo vayan a sepultar, le ponen un pantalón prestado allá, o de esos que tienen allá, que no tienen ni bolsillos, o los bolsillos están cerrados, porque un muerto, ¿para qué necesita bolsillos? ¿O usted cree que sí necesita bolsillos? No, ¿para qué? Son apenas ahí de apariencia, ¿no? Pero ni eso usted puede decir. Y de lo que usted, a veces yo he trabajado en consejería de parejas, y el esposo dice a la esposa: es que usted se está metiendo con mi dinero. Y yo digo: ¿mi dinero es suyo? Usted puede decir que algo es suyo cuando usted puede cuidarlo y nadie se lo puede quitar. Pero usted puede cuidar el dinero que tiene. Sí lo puede cuidar. Usted cree que lo cuida, pero el día que Dios quiera que se lo quiten, así tenga usted escolta, lo que quiera, se lo quitan, hermano. Se desaparece. Te voy a mostrar por la palabra que usted lo conoce ya. Gloria al nombre del Señor. Nosotros entonces somos sencillamente mayordomos. ¿Qué quiere decir mayordomo? Uno que cuida lo que no es de él. Entonces yo tengo un carro, pero no es mi carro, está mi nombre, pero yo soy el que lo cuida. El que lo cuido, hasta donde Dios me permita cuidarlo. ¿Sí o no? Un día un pastor iba en un taxi allá en Colombia y empezó a hablarle del evangelio al taxista. Y el taxista era pues muy religioso y no quería saber nada del evangelio. Dijo: no, yo ya tengo lo mío y nunca me ha pasado nada. Siempre en lo que yo creo me ha cuidado, toda la vida me han cuidado, todo el tiempo.
Y tenía hasta imágenes ahí en la parte delantera de su carro y estampas y todo. Y el que está diciendo eso, me dice el pastor, cuando van pasando una avenida y viene un carro y levanta ese taxi y lo manda para... Y después el pastor decía, ay, yo diciéndole al hombre que si estaba seguro que lo cuidaban y ahora pensará que yo fui yo el que le deseo el mal. Pero es que usted no puede cuidar eso. Uno cree que cuida, pero es Dios el que le ayuda a cuidar las cosas, porque son de Él. Mi dinero, mi plata, mi casa, mi carro, mi empresa. Usted puede decir ese artículo de posesivo de mí y no se lo crea tanto, porque usted y yo no decidimos. El adolescente, la persona dice, yo hago con mi vida lo que quiera. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Nada nos pertenece. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Ezequiel 18:4 dice, he aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nuestra vida está en las manos del Señor. Es más, el día de la muerte, ni usted ni yo lo sabemos. Aunque sí sabemos que todos tenemos fecha de vencimiento. ¿O no? De expiraciones, ¿qué dice? ¿Sí? Usted compra una leche y dice, hasta tal fecha la puedes usar, ¿verdad? De ahí en adelante, pues, corre peligro si la usas. Dile que está al lado tuyo, tienes fecha de vencimiento. Dígaselo, así con libertad, con libertad. Tienes fecha de vencimiento. Los antiguos decían, nadie se va a la víspera, sino el día. ¿Se acuerda que alguien decía eso? Mucha gente decía eso en nuestras tierras. Entonces usted y yo no podemos decidir ni siquiera eso. Hay gente que tiene mucho dinero y ha querido que los médicos le aseguren un día más de vida. Pero cuando Dios dice hasta aquí, no hay nadie, hermano, que pueda ofrecerte un día más. Yo estaba pensando en esto y en Colombia, un señor, un médico, dueño de una clínica con todos los recursos científicos modernos. Cuando vino esta epidemia que pasó hace tiempo, ellos hicieron todo lo que pudieron. Tenían una máquina que casi que limpiaba la sangre totalmente de la persona. Eso valía mucho dinero, un tratamiento de esos. Y le pusieron esa máquina al dueño de la clínica, le hicieron todo lo que los mejores especialistas y nadie pudo garantizarle un día más de vida del que Dios determinó. El día y la hora que Dios dijo, ese día murió. Y era el dueño de todo, el administrador, no el dueño. Hechos 17:25 dice, Él no necesita nada, está hablando de Dios, de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. O sea, Dios no necesita de usted y de mí. No. Más adelante hablaré de finanzas, pero para anticipar algo, a veces los hermanos dicen, no, el pastor lo que quiere es sacarme la plata. Y hay gente que dice eso. Pero Dios no necesita mi dinero ni el suyo. Hay una dinámica que Él estableció para que nosotros aprendiéramos a ser generosos y no a apropiarnos de las cosas, porque eso daña el corazón nuestro. Es por eso, no porque Dios lo necesite. Uno cree y a veces es arrogante, dice, no cuente conmigo para eso, yo no voy a ofrendar. ¿Usted cree que Dios necesita eso? Mire, yo he estado en congregaciones que los hermanos no diezman ni ofrendan cuando he llegado a pastorearles. ¿Y usted cree que yo he necesitado de esos diezmos y ofrendas para vivir? De ninguna manera. Porque es que le servimos es a Dios, no a los hombres. Y los creyentes no dan dinero o ofrenda para pagarle al pastor, porque el que le paga al pastor es Dios.
Amén. Llegué a una congregación de esas y yo necesitaba comprar algo, una nueva ciudad, ropa de cama, ropa para nosotros. Entonces fui a una tienda que vendía esa mercancía. Y yo no sabía que cuando uno compraba ya crédito, los dos números de la factura, la empresa tenía un sorteo interno, que si caía esos números, usted se ganaba lo que había comprado, o lo que debiera. Entonces le daban en semanas, entonces la primera semana, hasta 40 semanas era más o menos la idea, me acuerdo. Y resulta que una hermana me lleva a esa empresa, porque yo no podía comprar de contado. Dijo: hermano, aquí puede comprar a crédito, yo lo recomiendo allá, y listo. Y fuimos, y sí. Pero lo tremendo del asunto es que en la primera semana me gané todas las cosas que había comprado. O sea, no pagué nada. Y después volvimos otra vez a sacar otras cosas y volví a ganarme otra vez todo. Entonces la hermana me decía: pastor, yo tengo buena espalda. No, o sea, le estoy dando suerte a usted. Le dije: no, hermanita, no se equivoque. Es que como ustedes no diezman, Dios busca la manera, tiene la forma de bendecirme. Porque Dios no va a dejar al que le sirve sin paga. Y Dios cuando digo no necesita, no estoy hablando de manera peyorativa o despectiva, no. Estoy diciendo que nadie crea que da algo es para ayudar a Dios. Nunca. Porque Dios no necesita la ayuda de nosotros. En absoluto. Gloria al nombre del Señor. Dé gloria al nombre de Jesús. Dios no necesita eso, absolutamente. Él es el dueño de todo. Es más, usted tiene vida y salud, es porque Él se lo ha permitido. Él le ha dado gracia a usted y favor con la gente a la cual usted le sirve, y le paga por eso, porque por su misericordia es que Él lo bendice a usted. Amén, demos gloria al nombre del Señor. A veces hay hermanos que dicen: yo no quiero ser pastor porque el pastor le toca vivir por fe. Usted también, porque usted trabaja y le pagan. ¿Al cuánto tiempo de empezar a trabajar? A la semana o a los 15 días. Hay empresas que pagan los 15 días. Y tiene que tener fe que le paguen a los 8 días. Porque no tiene fe. Y orar por su patrón para que le pague. ¿O no es así? Todos vivimos por fe, hermano. Confiando en aquel que es el dueño de todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y en Proverbios 8:14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Esto para decirle que a veces nosotros somos arrogantes, soberbios, y hermanos que dicen, yo he escuchado hermanos, dice: no, es que a mí me va bien porque tengo una inteligencia para esto. Yo esto lo conozco y lo sé hacer bien, y por eso es que me va bien. Pero esa sabiduría que usted tiene no es suya. ¿De quién es esa sabiduría que usted tiene? Esa inteligencia que usted tiene para ese negocio, para esa actividad que usted hace, para ese trabajo, ¿quién se la da? Dios. Dios es. Porque el día que Dios nos quiera hacernos bruticos, nos hace bruticos. De seguro. Hermano, no se equivoquen en eso. Dios es bueno. Dice: mío es el poder. Yo he escuchado hermanos que dicen: es que yo tengo una inteligencia para los negocios que donde yo me paro me va bien. Pero no es usted. O dicen algunos hermanos en términos así muy coloquiales: es que yo tengo una espalda para los negocios, hermano. Yo soy de buenas para eso. Yo me he levantado de cero, dicen, a pulso en este negocio. A pulso. ¿Y quién le dio el pulso? ¿Usted cree que alguien empezó de cero? Olvídese. Siempre empezamos con la bendición del Todopoderoso y el favor del Todopoderoso. Siempre, siempre. Por eso no nos conviene hablar tanto
ni ufanarnos tanto, ni gloriarnos tanto, porque toda la gloria le pertenece al Señor. Primera de Corintios 4:7, escuche lo que dice. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? O sea, todo lo que tienes. Y a veces de pronto va bien y Dios nos permite hacer un buen negocio y comprar un buen carro y dice, oh, les puse el pie a los demás aquí. Mire mi carro, mi camioneta. ¿No? Mi camioneta. Mi camioneta. Sí, la troca, sí. Pero ¿quién te permitió eso? Dios. Un joven en una iglesia, un servidor, soltero era en ese tiempo. Él dijo, el pastor estaba sin vehículo y en Colombia pues hubo momentos en que no era fácil conseguir un vehículo, era muy difícil. Y el hermano el pastor tenía que ir a algunas veredas cerca a la población donde era pastor. Y el joven veía al pastor yendo a pie a hacer estas diligencias, a evangelizar por allá, a hacer los cultos en las veredas. Y él empezó a orarle, Señor, deme una moto, por favor, una motocicleta para llevar al pastor a esos recorridos, a esas veredas, para ayudarle, transportarlo para evangelizar. Y Dios le dio una moto a este joven. Pero él empezó a llevar a las jóvenes de la iglesia solteras del culto a sus casas para transportarlas. Y se le olvidó el pastor. Se le olvidó para qué era que le había pedido. Claro, las jóvenes de la iglesia contentas con el ministerio de este varón. Gloria al Señor Jesús. Pero cuenta él que un buen día iba por una avenida ahí de su ciudad pequeña y pasó un semáforo así en verde clarito y lo levantó una troca, hermano. Claro, a él no le pasó nada, Dios lo guardó, pero esa moto quedó vuelta pedazos y se acordó ahí en tierra, en el asfalto, de la promesa que había hecho y que no había cumplido. Él pensó que era de él. Las cosas, repito, insisto, no son nuestras. Dígale que está lo suyo, no son suyas. No son suyas. No le pertenece. Gloria al nombre del Señor. Aún hasta un cargo que tenemos en la iglesia no es nuestro. Porque ese nos lo da ¿quién? El Señor. Si usted lee cuando Moisés le da el cargo a Josué, dice Dios, vaya, llame a Josué, ¿verdad? Imponga sus manos y dale el cargo que yo le doy. O sea, ¿el cargo quién se lo da? Dios. Salmo 50, verso 12, aquí es más clara la palabra. Dice Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, no tengo necesidad de decirle a ustedes nada. No tengo necesidad. Dios es suficiente. Ahora, si nota usted y lea la Biblia bien, cuando Dios bendecía a alguien por alguna necesidad o al pueblo, siempre daba en abundancia y sobraba. Cuando multiplicó los panes y los peces, siempre sobró en abundancia. Y comieron hasta que se les puso el ombligo como un tetero, decía la nueva versión. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Demos gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Primera de Timoteo 6, verso 7 dice, porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Hay hermanos que a veces retienen más porque dice que tal que me haga falta, ¿verdad? Y si se muere, ¿qué va a hacer? Por allá en una isla en el Pacífico, donde la gente manda a hacer los féretros, los ataúdes, los cajones a gusto, hacen aviones, mandan a hacer misiles, bueno, cosas así, como quiera.
y los entierran así en los cajones especiales. Y una vez murió uno de los más ricos de la isla, cuentan, y él mandó a hacer, mucho antes que muriera, una caja mortuoria donde él dijo: yo quiero que la hagan de tal forma que cuando me metan en la caja puedan sacar mis brazos fuera de la caja, que queden así, fuera de la caja, y que se vean los brazos y que se vean las manos, para que la gente sepa que no me pude llevar nada. Nada me llevé. Entonces, qué bueno que usted y yo lo entendamos. Nada nos podemos llevar. Los latinos tenemos la costumbre de hacer edificaciones, hacer riqueza para dejarle a los hijos. Y a veces los hijos nunca disfrutan eso porque lo despilfarran o lo desbaratan. ¿Ok? Pero qué bueno que usted y yo enseñemos estas verdades a la familia para que ellos puedan poner su confianza en Dios. Y para que siempre crean que el que bendice realmente y el que prospera realmente es Dios, el cual da a todos abundantemente para que disfruten, dice la palabra del Señor. Demos gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ya hablemos un momentico de finanzas. ¿El dinero le pertenece a quién? A Dios. ¿Sí o no? Sí. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. Y Deuteronomio 8, verso 11 y 17 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahí está hablando cuando Dios permitió que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Y Dios le dijo a ellos: te voy a dar casas que tú no construiste, viñedos que no plantaste, te voy a dar riquezas que tú nunca conseguiste por tu propia fuerza. ¿Sí? Así es que cuando tengas todo eso, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Amén. Y el verso 18 más adelante dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Él es el que te da el poder para adquirir las riquezas. Entonces, ¿quién es el que nos da la bendición? Es Dios. Absolutamente es Dios. Y quiero decirle esto: si usted lo nota y lo piensa bien, ¿cuál es la verdadera prosperidad? No es tener abundancia de dinero, sino tener a Dios. Porque si usted revisa las cosas bien y escucha bien, estando en el Señor, el que tiene más le alcanza para lo que necesita, y el que tiene menos también Dios lo bendice con lo que necesita suficientemente. Amén. Amén. Porque usted puede tener poco, pero siempre tiene lo suficiente, porque Dios lo bendice. Dios hace cosas que usted dice: sorprendente. Dios le multiplica la harina, Dios le multiplica el pollito, y le alcanza. Y hasta sobra. Hasta sobra. Yo pastoreé un hermano que no le alcanzaba lo que compraba para la semana en cuanto a comer con su familia. No le alcanzaba. Ganaba muy poco. El jueves él ya quedaba a mediodía, se comía lo último que le quedaba de su mercadito. Es decir, que jueves en la noche ayunaba, viernes ayunaba en la mañana, mediodía mandaba, se iba a trabajar así, sin comer, y su esposa se iba a poner los suegros a poner la teja allá para que le dieran comidita con los niños. Y el viernes en la noche igual. El viernes le pagaban, entonces hacía mercado ya el sábado en la mañana, y otra vez la misma historia. Yo les enseñé a los hermanos y les enseñé a ser generosos, y ahorita vamos a mirar la palabra. Pero el punto es que un día me invitó él a almorzar, un sábado, que era el día que hacía mercado, y nos dio a mi esposa, a mí, a los niños tan pequeños, David y Jonathan, un tremendo almuerzo. Yo sabía su condición, yo dije: Dios mío, aquí gastó casi todo.
Y después, cuando yo salí de su casa ya para tomar el transporte, él me alcanza corriendo con una bolsa con mercado. Pastor, que se me olvidó entregarle esto. Y no, tranquilo, hermano, no. Yo antes tenía que haberle traído a usted algo. Pero esa iglesia era una iglesia que era muy escasa y le habían enseñado así a otros pastores anteriores. Y es más, una hermana había recogido un mercado para nosotros porque no alcanzaba el dinero para nosotros. Y lo que trajo fue las cosas que estaban ya mogosas, podridas. Las lentejas venían con carne, con gorgojos, y venían las cosas así. Entonces obviamente no alcanzaba. Entonces yo dije, hermano, no, hermano, tranquilo, hermano. Y no se preocupe. Dijo, hermano, pero usted me enseñó. Déjeme compartir con usted. Y me entregó esa bolsa con mercado. Y dije, no, ahora sí, yo creo que el martes va a estar ya con la olla boca abajo, ¿verdad? Pero el fin de semana siguiente, el hombre feliz con su esposa en la casa me decía, en la iglesia, me decía, pastor, primera vez en la vida que nos sobró comida en la casa. Digo, no entiendo cómo pasó. Y voy a decirle cómo es que pasa. Escuche esto. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Primera de Crónicas 29:11. El poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Verso 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y yo le digo entonces a usted, no importa si hay poco o hay mucho, lo que importa es quién está por encima de nosotros y de quién depende nuestra vida y nuestras finanzas. Porque puede haber poco, pero si la mano de Dios está extendida sobre nosotros, Dios permitirá que eso sea abundante, porque Él multiplicará lo poco para que haya suficiente. Demos gloria al nombre de Jesús. Demos gloria al nombre de Jesús. Y entonces dice el rey, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso quiero decirle, nunca nos hará falta si le damos a Dios. Nunca nos hará falta. Puede ser que usted no tenga para el resto de semana. Una anciana una vez, cuando fue a dar ofrenda, el hermano que estaba colectando la ofrenda dijo, no, hermana, usted no, porque sabía que era una anciana que era muy escasa en dinero. Y la anciana le dijo, ¿usted cree que soy demasiado pobre para ofrendar? ¿Usted cree eso? Y quiero decir esto antes de entrar en este tema, con unos textos que quiero compartir antes que se me acabe el tiempo. Escúcheme esto. Usted no va a poder ser más rico de lo que Dios quiere. Hay gente que quiere tener más dinero del que Dios quiere y siempre lo despluman. ¿Usted no ha notado eso? Escuche historias. En Colombia hay hermanos que han querido tener más plata porque meten plata y que les dan más dinero rápido. ¿Y qué les ha pasado? Los despluman. Lo que tenían se lo rapan también. Porque es que Dios no va a darle más de lo que Él quiera. Dios no lo va a permitir. Entonces no hay que centrarse en tener o en acumular. Claro, hay que trabajar bien y hay que anhelar que Dios lo bendiga. Sí, está bien, pero no centrar su corazón en eso. Porque la verdadera riqueza, dice el profeta, es entender y conocer que yo soy Dios. Esa es la verdadera riqueza. Entender y conocer que Él es Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 16:2.
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice el apóstol Pablo aquí. Voy a resumir rápido esto. Las iglesias en Jerusalén, que eran varias, habían empobrecido. Porque los hermanos estaban como con demasiado gozo y demasiada comunión. Y entonces empezaron a vender casas para traer las ofrendas a la iglesia y que los discípulos repartieran eso en la gente y aún en los pobres. Y empezó todo el mundo a vender casas, a vender todo. Y entraron en pobreza, porque Dios no quería eso. O sea, Dios no quiere que usted venda la casa para traerla para acá, ni el carro, nada. Hay mega iglesias que hoy día hacen eso. Dice, siembre su carro en este ministerio y verá que se quedará sin carro. No, perdón, que va a recibir carro, no sé. Algo dicen así. O traiga su casa, siembre su casa en este ministerio y Dios le va a dar 100 casas más. Y hay gente hoy hasta está vendiendo lotes en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Hay una iglesia que supe por allá en México que se está vendiendo lotes en el cielo y están vendiendo barato por ahora. Pero bueno, hay gente terrible en esta vida. Pero escúcheme esto, escúcheme esto. Entonces, a las iglesias nuevas que estaban naciendo en Asia y en Grecia, Pablo les pide ofrendas para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Pero Pablo no quería que cuando se congregaran empezaran a promocionar ofrendas. Hermanos, los hermanos de Jerusalén, pobrecitos, están aguantando filo, hermano. Ayudémosles, por favor. Ellos no querían eso. Él no quería que la gente diera como motivada por la necesidad de otros, sino dieran agradecimiento, diera con alegría. Uno no da por necesidad realmente, sino da porque Dios lo ha prosperado y Dios ha sembrado en nosotros un corazón generoso para compartir con alegría con el que tiene necesidad. Entonces Pablo dice, y esto me gusta mucho, dice, cada uno ponga algo aparte, perdón, cada uno, según haya prosperado. Me llama la atención que cuando habla de la ofrenda es diferente al diezmo. En el diezmo se dice que es el diezmo, y el diezmo ¿cuánto es? ¿Cuánto? El 10%. Yo pastoreé un hermano que me decía, pastor, estoy diezmando el 2% para irme acostumbrando, me dijo. Ahí voy poco a poco, voy llegando, ya empecé, pastor. Pero no es que usted se acostumbre, no, porque el diezmo, lo que está hablando del diezmo es que usted acepta la soberanía de Dios sobre lo que es de Dios. Entonces Dios le da a usted un dinero y de ese dinero Dios dice, dame el 10 y te quedas con el 90. Dios podía haber pedido el 90 y darte el 10. Igual la bendición de Dios era abundante. Pero Él dijo, dame el 10 y punto. Y usted da el 10. Pero en la ofrenda, note que dice la palabra, no da un porcentaje, sino es conforme haya prosperado. Entonces Dios lo prospera y de acuerdo a cómo lo prospere, usted ofrenda. ¿Cómo ofrenda la mayoría de cristianos que yo he conocido en muchas iglesias que he pastoreado? Dan una tarifa. Dice, voy a ofrendar. Bueno, el billete en Colombia más famoso en las congregaciones es el de 2,000 pesos. 2,000 pesos colombianos. Son como 50 centavos de dólar, más o menos. Ese está bien convertido al evangelio porque no falla. Y van en bulto, van por montones a los cultos. El de 2,000. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Los otros pocos se conocen, pocos van a culto, los otros billetes, pero esos sí van a culto todo el tiempo. Y en manada, van por montones. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesús. Dice, organice eso. Y cuando llegue entonces lo llevan, pero ya no promuevan ofrendas. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Voy a resumir esto porque ya el tiempo se nos está yendo. Pero dice cada uno. A veces la esposa dice al esposo, bueno, usted ofrende por los dos. No, cada uno. Cada uno. Y enséñele a sus hijos a ofrendar, a diezmar a sus hijos. Yo una vez estaba con un pastor y su hija como de unos 8 años,
pasamos donde el abuelo y el abuelo le dio un dinero a la chica. Y apenas le dio el dinero, ella le dice: papá, cámbieme. Y él dice: ¿para qué? Dice: el diezmo tengo que sacarlo ya, porque no me lo como. Digo: cámbiame para sacar el diezmo. La chica ya estaba mentalizada en eso. Qué bueno. Ponga algo aparte cada uno en su casa. Yo pregunto, usted me responde ahí en su mente. La mayoría de cristianos ofrenda así. Yo he revisado con algunos hermanos que he pastoreado y a veces ofrendamos es que lo agarran a uno como desprevenido a veces. A veces en Latinoamérica pasa así, aquí en Estados Unidos no pasa así. Dice ofrendar y uno: ay, se me quedó la plata del otro pantalón. Ay, se me quedó el billete. ¿Sí o no? Y uno mete la mano al bolsillo a veces y saca el de $100 y uno dice: ¡y poder! ¿Dónde está el de 5? El de $10, ¿dónde está? Estoy hablando no de ustedes, sino de otros escenarios. Y uno ofrenda así como desprevenido. Y a veces le decimos a los niños, a los hijos, si están ahí en el culto: lleve eso para allá, lleve eso allá. Porque le da uno pena hasta llevar el billete. Y el niño se acostumbra a que la ofrenda es cualquier cosa. Pero mire lo importante de este asunto. Cada uno ponga aparte algo. No vele que lo sobró, sino conforme haya prosperado. Porque si es lo que sobró y si no sobró, ¿cómo apartamos algo si no sobra? Ahora, si Dios es tan grande como lo que le queda a usted en su bolsillo, en su cuenta, tenemos un Dios muy pequeño. Porque a veces nos pasa que usted dice: no me alcanzó para ofrendar, porque me hace falta tal y tal dinero para tal cosa. Entonces usted está poniendo su confianza para sus finanzas, es en lo que tiene, mas no es en el Dios que lo prospera. Porque yo determino en mi corazón y en mi mente cuánto voy a ofrendar, desde mi generosidad, agradecido con Dios, y aparto eso. Y lo más seguro es que Dios de alguna forma va a obrar para satisfacer lo que me haga falta. Porque Dios siempre es fiel. ¿Sí me está escuchando? Dios siempre es fiel. Yo testificaba estos días en la iglesia que pastoreo que hubo tiempos en que no teníamos dinero, siendo pastores, iglesias pequeñas, para llevar nuestros hijos al médico o al hospital. No había, ni había un seguro médico. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer cuando los hijos se enfermaban? ¿Qué cree usted que tocaba hacer? Orar. Y ungirlo con aceite. Es más, cuando lo llevamos a un médico, cuando ya hubo, ellos se asustaban viendo el médico con bata blanca y tal. ¿Y eso qué es? Porque no sabían que era un médico. Porque siempre Dios, ¿qué hacía? ¿Usted cree que hacía? Lo sanaba. Y a veces ponemos más nuestra confianza en el dinero o en el seguro. Y no estoy diciendo que no lo tenga o que no ahorre, sino que no ponga su confianza en eso. Porque si pone su confianza en eso, siempre le va a hacer falta. Nunca va a haber suficiente. Pero si pone su confianza en Dios, Dios siempre le va a dar lo que a usted le falte, lo que usted necesite. Dios va a obrar de manera extraordinaria, aún más de lo que usted espera. Demos gloria al nombre del Señor Jesucristo. A Jesús sea toda la gloria. Voy a adelantarme un poquito ya para ir cerrando la idea. O sea, la ofrenda viene a ser, el número 4 aquí, un acto de gracia, no solo de economía. Cada uno dé como propuso en su corazón, 2 Corintios 9:7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo no puedo ofrendar y estar pensando: me va a hacer falta ese dinero ahora. Usted echa el billete y: ay, nos vemos, te extrañaré por siempre, me va a hacer una falta enorme. Yo no puedo ofrendar así. Yo ofrendo. Yo le enseñaba estos días a los hermanos de la iglesia
No sé si a usted le ha pasado como a mí. A veces uno dice, voy a comprarme un par de zapatos de tal marca. Oiga, yo quiero lucirme. O un bolso, dicen las hermanas, un bolso así. O tal cosa, o un abrigo así. Es un poquito más caro de lo normal, pero voy a darme ese gusto. ¿Usted nunca ha pensado en eso? ¿Sí ha pensado en eso o no? Voy a darme gusto comprando tal cosa. O a veces usted dice, voy a ahorrar y me voy a comprar una troca de tal marca porque quiero darme gusto. ¿O no ha pensado usted así? ¿Sí ha pensado o no? Qué bueno que usted y yo pensemos de cuando en cuando, voy a darme gusto dando una buena ofrenda. Me gusto que cuando la dé, que cuando venga aquí la dé, diga, estoy tan gozoso que la vieja naturaleza, el viejo hombre, no se incomodó cuando la di. A veces yo he visto parejas, cuando está la pareja, depende de quién sea más agarradito, decimos por allá, que el hombre va a ofrendar y suelta el billete y tal, y ya queda mirando. ¿Qué? Ajá. Nunca me has tirado uno así como, nunca me has dado una liga así como eso. ¿Qué está haciendo? Yo he visto eso a veces. Claro, aquí no, aquí ustedes, yo los admiro porque ofrendan con mucha alegría a ustedes, con mucho gozo. Y lo estoy diciendo en serio, estoy diciendo en serio. De verdad, verdad. Pero hay gente que pasa eso a veces. Alguna vez enseñé este tema en una iglesia y había una hermana que tenía un problema en su cabello, estaba cayendo mucho el cabello, y le ha dicho a su esposo que le diera un dinero para, pues ella trabajaba en su casa con sus hijitos. Y entonces el esposo le dio a ella, voy a hablar en términos acá, más o menos de acá, póngale, ¿cuánto vale un asunto que arreglen el cabello para que tenga más cabello, algo así? Póngale $1,000, $2,000, algo así. Allá lo que le dio el esposo fue buen dinero para hacer su tratamiento en su cabello. Y ese domingo el pastor me invitó a predicar a esa iglesia y la hermana le habían dado ese día el dinero. Y entonces yo enseñé esto y yo dije, oiga, ¿por qué no da de cuando en cuando una ofrenda así con gusto? Que digo, dame el lujo de ofrendar tanto. Ella me contó como al mes que me llamó. Ella llegó y dijo, bueno, pero yo ya a darme ese gusto de meter este dinero en mi cabello, pues primero se lo voy a dar a Dios. Y ella, sin pensar, o sea, sin negociar con Dios, porque a veces uno negocia, ¿no? Señor, entonces usted me sana y yo le boto la plata aquí. ¿Sí o no? Usted así es lo buen latino, ¿sí o no? Yo le boto eso y usted me parcha con un cabello bonito. Y hagamos el negocio. No, ella dijo, yo quiero ofrendar así, con esa alegría. Y lo ofrendó. Ella esperó otra vez, le contó a su esposo no estaba muy agradado porque mucha ofrenda. Pero ella, al mes más o menos, cuenta que su cabello, el cuero cabelludo, Dios lo sanó y empezó a tener una cabellera abundante. Pero fue algo que Dios hizo por su gracia. Ella me llamó a contarme con felicidad, hermano, imagínense lo que Dios está haciendo. Yo no se lo pedí, pero Él lo está haciendo. Y yo quiero decirle algo a usted. No quiero que usted haga las cosas porque lo emocioné aquí. No quiero, no me gusta emocionar a la gente. Pero yo sí lo que quiero decirle es que de cuando en cuando sometamos esta vieja naturaleza a una crucifixión financiera y ofrendemos con alegría. Que no tenga que el pastor estar diciendo, hermano, nos hace falta. Hermano, por favor, hemos bajado en las ofrendas. Auxilio. Sino que usted de cuando en cuando, usted diga, voy a hacer esto como un acto de gracia, de favor divino. Cuando usted lo haga de esa manera, Dios nunca va a faltarle, porque Él no es deudor de nadie. Usted mira ejemplos de ofrendas en la palabra de Dios. Abel ofrendó lo mejor que tenía. La Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel en el desierto ofrendó de tal forma para el tabernáculo que Moisés tuvo que decir,
no traigan más ofrenda porque tenemos demasiado dinero aquí, ofrendas, hay mucha ofrenda, no traigan más ofrenda. Yo a la iglesia que pastoreo actualmente le digo, yo quisiera que esta iglesia algún día Dios me permitiera esa bendición de decir, hermano, no ofrenden más, por favor, ya hay suficiente aquí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y lo hermoso de ese versículo es que, de esa historia, es que traían ofrenda todos los días, dice la palabra del Señor. Demos gloria al nombre del Señor Jesucristo. Demos gloria al nombre del Señor Jesucristo. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Dios tu Dios te haya dado. Y quiero cerrar con esta idea para ya orar por ustedes. Escúcheme bien esto. Cuando digo esto lo digo porque la Biblia lo dice. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Por qué ofrendamos? Porque estamos reconociendo que Dios es el que nos prospera, que Dios es el que nos bendice. Nunca ponga su corazón en el dinero, nunca ponga. Y por eso Dios permite que ofrendamos, que diezmemos y que demos votos, para que su corazón no se centre ahí. A mí a veces me ha pasado que tengo dinero, el dinero que tengo en efectivo lo he hecho en el bolsillo y digo, hoy seguro Dios quiere que yo dé todo. Me pasa a mí. Y debo hacerlo, porque Dios me mueve a hacerlo. Pero a veces uno piensa y dice, no, pero venga, ¿cuál es el billete más bajito que tengo? Uy, no, viene todo cargado, démoslo quietico. Una vez dijo un hermano, de malas, pastor, no traje dinero para ofrendar hoy. Lo dijo en voz alta y unos hermanos lo escucharon. Usted no es de malas o de buenas. Estamos reconociendo la gloria y la grandeza de Dios. Qué bueno que usted llegue a esa condición en la que dé a Dios con un corazón alegre, con un corazón dispuesto siempre, y usted sincronizado con el sentir de Dios.